Sí, sí. Hola. Buenas. Buenas tardes. A ver, que estoy probando a poner ahí la pantalla. Vale. ¿Qué tal? Hoy no hay nadie presencial. Eso he pensado que ibas a estar solito al final. Sí, lo que pasa es que como de la 10ª sí que han venido, pues si no, no os hubiera dicho de quedarme en casa, pero Claro. no problem. Muy buenas. Buenas. A ver, antes de que empecemos con lo que es la clase, el tema del retiro. Bueno, creo que ya lo hablamos en su momento, pero ¿os parece bien entonces lo de hacer especie de semi-ayuno? O sea, con esto que dijimos de que haya frutas y frutos secos durante todo el día, infusiones, y luego para desayunar sería eso, frutos secos. En un momento dado, para quien tenga necesidad, pues podemos tener algo de pan para hacer tostadas si alguien le entra a esa desesperación. Y lo mismo con el café, porque yo sé que es un tema delicado del café. Y luego a mediodía se me había ocurrido el sábado una especie de ensalada con arroz integral y el domingo una especie de arroz así con verduras, pero tipo caldosito, o sea, no paella, sin nada frito, sino tipo arroz o quinoa o algo así, algo sencillo. Y luego por la noche, básicamente una crema de verduras. Perfecto. ¿Os parece bien así? ¿Que hagamos eso? Sí. Vale. Vale. Pues estuve hablando con Toya el tema de alojamiento. Yo creo que si Jordi se presta a dormir abajo en la sala, habría sitio para todos. Con lo cual podríamos dormir todos ahí, sin problema. Y luego lo que comentabais del precio, pues si os parece bien eso, que 60 por persona. Vale. Sí. Y yo me encargo de todo lo que es comprar comida y todo. Y luego, eso sí, a la hora de preparar algunas comidas, pues podemos hacer un poquito de karma yoga en cocina, que eso, preparar una crema de verduras en media hora se prepara. O sea que eso no tiene más historia. Muy bien. Sin Como ya problema. tengo la Yo por mí experiencia sí. con la gente del retiro de... ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy fluido todo y muy bonito. Y la gente, pues bueno, colaborando hay un montón, o sea que sin problema. Muy bien. Así que nada, no sé si tenéis alguna duda sobre eso, sobre el retiro. No. Nos mandará, me imagino, la misma semana lo que es el programa, ¿verdad? Sí, 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 claro. Vale. Aunque bueno, ya sabes tú que luego los programas con la realidad. Pero bueno, sí. Básicamente en el programa haremos práctica de yoga integral por la mañana, temprano, antes del desayuno. Haremos una práctica de yoga integral. Y luego por la tarde y por la mañana haremos otras cosas más meditativas, por así decir, ¿vale? Pero será básicamente un retiro vivencial, porque el retiro es profundizando en meditación, ¿vale? Ya os comentaré que antes lo enfocábamos de una manera, ese retiro, pero ahora lo enfoco desde otro lugar y bueno, espero que lo podamos disfrutar. Bueno, no sé si mirar para el ordenador o para la pantalla. No, estoy pensando que si no hay nadie, ¿para qué tengo encendida la pantalla? Voy a apagar la pantalla. Esto por aquí. Vale. Lo que sí que os voy a compartir pantalla cuando llegue el momento. Vamos a hablar un poquito de integral, de yoga integral. ¿Vale?
¿Se ve bien la pizarra? Sí, bueno, más o menos. Ujú. Sí, 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 se Ujú. ve bien. A ver. Y si me levanto también, vale. Ok, es que también hemos estado trabajando con teoría con la décima. Por eso tengo la voz así un poquito tomada, pues no he parado de hablar en toda la sesión. A ver. Yoga integral significa dos cosas. A ver si me las sabéis decir. Lo que significa yoga integral. Que en él entran todos los tipos de yoga que hay. Bueno, Cambia la palabra. sí, no es tipo, es Ramas. ramas, Vale. sí. Vale. Entonces son las 5 ramas del yoga y todos los aspectos de la persona. Sí. ¿Vale? Todos los aspectos del ser humano. Eso incluye la parte física, la parte energética, la parte emocional, la parte mental y la parte espiritual o existencial. ¿Vale? Entonces, en una sesión de yoga integral, como la que vayáis a preparar, tenemos que incluir estos dos aspectos. No significa que en cada sesión tengáis que trabajar con las 5 ramas del yoga. Esto es muy complicado y casi diría que imposible, ¿no? Pero sí no nos ceñimos solamente a Hatha o no nos ceñimos solamente a Raya o a Bhakti, sino que incluimos diferentes elementos en función del objetivo de la sesión y del leitmotiv de la sesión, que esto es una característica especial. A ver, en el último módulo de la formación hablaremos de pedagogía del yoga y hablaremos de programación didáctica. ¿Os suena la palabreja? Los que estáis Sí. en el mundo de la enseñanza, seguro que Mm. sí. Programación didáctica es, yo tengo que identificar cuál es el contexto donde voy a dar mi enseñanza y qué es lo que quiero enseñar. ¿A quién? ¿Qué? ¿Y cómo? ¿No? Entonces, la metodología didáctica habla del cómo, la programación habla de los tiempos en la que los contenidos se van a ir enseñando, ¿no? Desarrollando. Entonces, cuando hablemos de metodología didáctica y de programación didáctica, hablaremos en el contexto del yoga, que hay básicamente 2 tipos de clases o 2 métodos de enseñanza y ninguno es mejor que el otro, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El primero es la masterclass. Es decir, si a ti te invitan a que des una clase en un gimnasio con gente que a lo mejor conoces o no conoces sobre un tema determinado, y esa clase tiene un inicio y tiene un final. Cuando termine la clase, se acabó. ¿Vale? Entonces hay gente que todas sus clases son, entre comillas, masterclass. Hay estilos de enseñanza que una clase no tiene que tener necesariamente relación con la otra. Por ejemplo, los que venís conmigo a profundización, o habéis hecho alguna clase conmigo, yo tiendo más a ese estilo de enseñanza. Pero también he experimentado el otro. O cuando daba Hatha Yoga, por ejemplo, Hatha Yoga básico, sí que teníamos una especie de programación de lo que íbamos a hacer durante todo el curso. Entonces ahí sí que, cuando tú haces una programación, tienes que tener en cuenta, además del contexto en el que vas a realizar esa programación, cuáles son los objetivos, qué es lo que quieres enseñar a tus alumnos. ¿Vale? En el contexto del yoga sería no solo que quieres enseñar, sino que quieres que tus alumnos experimenten. ¿Vale? Entonces, normalmente los objetivos se definen entre objetivos generales y objetivos específicos. Hay unos objetivos generales que, por ejemplo, en el contexto de un curso de yoga puede ser, yo qué sé, aprender a manejar mejor el estrés. Eso puede ser un objetivo general. Pero luego hay objetivos específicos que es, por ejemplo, aprender y experimentar las diferentes técnicas de relajación que propone el yoga. ¿Vale? Puede ser un objetivo, que también puede ser un contenido, ¿no? Contenido serían las diferentes técnicas.
pero el que tus alumnos aprenden y experimenten lo que se siente con cada una de esas técnicas, eso formaría parte de los objetivos de las diferentes sesiones, ¿no? Entonces, claro, nuestra clase de integral no se enmarca dentro de ningún contexto determinado de curso ni hay ninguna programación porque es una clase que vais a dar y ya está, ¿vale? Entonces esos objetivos pueden ser más simples. Pero además de los objetivos que pueda tener esa sesión, hay una cosa que diferencia las clases de integral, que si conseguís hacerlo, no es obligatorio hacerlo, ojo, ¿eh? Pero sí que ahora vais a ver diferentes ejemplos de leitmotiv. ¿Qué es un leitmotiv? En música, el leitmotiv, la palabra leitmotiv, de alguna manera la trajo consigo un compositor que se llama Richard Wagner y que luego, pues, eso se hizo extensivo a otros estilos de música y a otro tipo de composiciones, ¿no? El leitmotiv es como un tema o una especie de idea que subyace durante toda la sesión, desde el principio hasta el final, desde la toma de conciencia inicial hasta la meditación final. Por ejemplo, ejemplos de leitmotivs que luego vamos a ver, os voy a proyectar en la pantalla clases que yo en su momento hice en integral, cuando daba clases de integral. Un leitmotiv puede ser abrir el corazón, Anahat Chakra, trabajo con Anahat Chakra. Eso puede ser un leitmotiv. Imagínate que a lo mejor esa clase en concreto de integral se enmarca dentro de el trabajo con un objetivo más general en una programación de clases en la cual estás experimentando con las diferentes técnicas de meditación activa, por ejemplo, ¿no? Pero en esa clase en concreto vas a trabajar con meditación chakra corazón. Entonces el leitmotiv de la sesión que va a permear toda la práctica desde el principio hasta el final va a ser esa apertura del corazón. Entonces vas a hacer asanas, vas a hacer pranayamas, vas a hacer karanas, incluso la toma de conciencia, mantras, lo que sea que conecte con esa intención, ¿vale? ¿Entendéis la diferencia entre objetivo y leitmotiv? Sí. El objetivo puede ser más concreto o puede ser más genérico, pero no. El leitmotiv sería como una especie de aroma que tiene esa práctica, ¿ok? Como más sutil. No es tan técnico. Ya digo que esto no necesariamente lo tenéis que hacer así. Si os surge natural y os apetece hacerlo así, pues fantástico, pero si no, no es obligatorio. Otro leitmotiv podría ser, por ejemplo, moverse desde la quietud. Hay una práctica que vais a ver, que en su momento yo hice, en la que exploramos esta idea de movernos desde la quietud. ¿Qué significa esto de moverse desde la quietud? Es una práctica que termina, por ejemplo, con la meditación Kaya Stariyam. ¿Ok? Entonces, en esa sesión, en esa práctica, con esa idea subyacente, vamos a escoger los diferentes elementos de las diferentes ramas del yoga, de todo lo que ya sabéis. Así de simple. No es complicado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí. ¿Me puedes repetir los aspectos del ser humano que no los he pillado todos? Pues físico, energético, emocional, mental y espiritual o existencial. Ya sabes que cada una de las ramas del yoga trabaja con uno de esos aspectos. Espiritual, energético, emocional y mental. Son 5, ¿verdad? Sí. Gracias. Nada. Vale, entonces, ¿os parece si vemos un ejemplo de una sesión Sí. de integral? A ver si me aclaro para compartir la pantalla. A ver cómo se hacía esto. Compartir pantalla. Pantalla. Vale, compartir.
Mira, por ejemplo, vamos a empezar con este que hemos comentado de Anahata. ¿La veis? Sí. Sí. Vale. Vale, esta es una clase de integral, tenía varias de Anahata, esta es una de ellas. Fijaros, a ver. En la toma de conciencia inicial, y además si ya habéis experimentado clases de estas, porque a veces en los retiros suelo usar ese tipo de clases. Toma de conciencia inicial, con el mantra Om Mani Padme Hum. Ahora mismo no me acuerdo si es que puse la música o lo cantamos o lo repetimos, pero bueno, ya desde la toma de conciencia inicial llamamos la atención, por ejemplo, a Hridaya-Kash, espacio del corazón, y utilizamos el mantra este de la tradición budista para despertar el amor incondicional. Respiración completa con el uso de los brazos. Los brazos están directamente conectados con el corazón, ¿vale? Bastrika. ¿Os acordáis dónde llevamos la atención después de hacer Bastrika? Sí, al corazón. Al espacio del corazón, justamente. Es que estás movilizando toda la caja torácica. Luego, si os fijáis, antes de llegar a lo que es las asanas, hay una serie de movimientos. No significa que todos los movimientos que vaya a hacer tengan que ver con chakra corazón, pero hombre, algunos de ellos por lo menos sí. Entonces, el gato. En el gato, el foco lo ponemos en llevar la atención a esa apertura del pecho cuando inhalas y a ese expandir el espacio entre los omóplatos cuando exhalas. Incluso podríamos hacer una pequeña retención después de inhalar y después de exhalar, por eso pone dinámica estática. Incluso podríamos quedarnos ahí en la postura. Luego tenemos esta karana que también abre ese espacio del corazón, que ya conocéis, el gato en rotación y la postura de enhebrar la aguja. Enhebrar la aguja. Luego tenemos la máscara asana, ¿vale? También con la intención, más que del trabajo de piernas, de caderas, sabéis que hay una forma en la que simplemente alargamos los brazos hacia adelante, Hacia adelante. abrimos y cerramos, ¿vale? Pero las piernas no se mueven en este caso. Luego Vayuniskasana para encontrar un nexo de unión para ponernos de pie, aunque aquí no estamos trabajando con corazón. Surya Namaskar Mini del corazón, que esta es una práctica que yo no sé si hemos hecho alguna vez, que la aprendí de Danilo, pero básicamente es un trabajo respiratorio con los brazos, en la que vamos evolucionando desde hasta Uttanasana o desde Tadasana hasta Padahastasana haciendo alguna pequeña variación, ¿vale? Pero es muy simple. Si no la hemos hecho, pues algún día me lo recordáis y la vemos con detalle. Me parece Muy que lo bien. hicimos en el retiro de abril el año pasado. Puede ser. Sí, sí, ya te digo que estas prácticas las suelo hacer en los retiros. Ahora, antes cuando daba integral las daba entre semana, pero ahora las clases de integral se han quedado para los retiros solamente. Bueno, y luego tenemos posturas muy sencillas, la mayoría de ellas trabajan también la zona de corazón. Utthita Tadasana con los brazos elevados, con lo cual estás abriendo también todo el espacio de la caja torácica. En equilibrio, en cuclillas. Natarayasana, obviamente. Parivrita Trikonasana, el triángulo en torsión. Como transición Padahastasana, para no estar abriendo todo el rato. Luego, Ustrasana. Primero con un lado, luego la postura completa. Ardha Mayendrasana, que también abre un poquito, aunque también es una rotación que en este momento necesitamos. Y terminamos con una interiorización, que aunque no estemos trabajando chakra corazón, pues bueno, luego vamos a hacer Yoga Nidra. Yoga Nidra, claro, las clases de integral obviamente no duran 1 hora, ni 1 hora y cuarto, mínimo 1 hora y media. Porque a la que metas un Yoga Nidra o una meditación activa, ya se te va 1 hora casi. Entonces, Yoga Nidra con la atención a Hridaya-Kash, espacio del corazón. Es decir, un Yoga Nidra en el que haya algún tipo de visualización o algo que conecte con ese espacio. Después del Yoga Nidra, como vamos a estar un ratito sentados, vamos a hacer Pranama Mudra y luego un mantra. No sé si lo conocéis, en realidad es una comunicación celestial de Kundalini Yoga que se llama I am the light of the soul, que se hace con los brazos también y es muy bonita, no sé si la conocéis.
la canción esta del Eterno Sol de Kundalini, y en lugar de terminar con el mantra Om, como hemos hecho varias cosas de Kundalini Yoga, pues terminamos con Satnam, con el mantra Satnam, que significa verdad suprema. Entonces veis que hay diferentes elementos, tenemos elementos de Hatha, tenemos elementos de Bhakti, tenemos elementos de Raya Yoga, como es el Yoga Nidra. Hombre, no tenemos elementos de karma ni tenemos elementos de ñana. Pero si quisiéramos también podríamos meter algún elemento de ñana yoga si, por ejemplo, leyéramos algún texto durante el Yoga Nidra en el que hubiera alguna pequeña reflexión, o simplemente las reflexiones que a ti te surgieran al final de la práctica. Eso es ñana, es utilizar la mente para ir más allá de la mente, ¿no? Pero claro, en un trabajo de corazón lo que pega más bien es el bhakti. ¿Se entiende? Sí. Vale. ¿Algún comentario sobre esta serie? Bueno, pues luego si queréis os las comparto, no para que las copiéis cuando hagáis vuestra sesión, pero sí que para que os den ideas, porque al principio esto del leitmotiv cuesta un poquillo pillarlo. Una preguntita. Sí. El Yoga Nidra, por ejemplo, aunque la técnica en sí es mental, tú ahí le puedes meter en la visualización, por ejemplo, algo de Bhakti Yoga. O... Claro. Vale. Acuérdate lo que hicimos en el módulo de Yoga Nidra, que la técnica es Raya Yoga, pero luego hicimos una que era orientación más Hatha, otra orientación más Bhakti, otra orientación más Jnana, ¿vale? Incluso cuando estás haciendo Surya Namaskar mini de apertura del corazón, claro que estás haciendo Hatha, pero hay un elemento muy importante, Bhakti, como cuando hacemos Surya Namaskar con los mantras védicos, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos Surya Namaskar con los mantras védicos hay un componente de entrega al sol interno, esos son elementos de Bhakti, aunque la práctica es Hatha. Bueno, incluso en cada sana, ¿no? Si tú la enfocas... Claro. Cualquier cosa, porque además es que es el leitmotiv. El leitmotiv es la apertura del corazón, ¿vale? Entonces, por eso cuando hablábamos al principio de la formación, ¿os acordáis que decíamos, no, es que las ramas del yoga en realidad se entremezclan y complementan, no es que voy a hacer una sesión solo Bhakti o solo Hatha, es muy difícil que hagas una sesión solamente Bhakti o solamente Hatha, ¿vale? Bueno, voy a poner otro ejemplo. A ver, esta, ¿cómo hago para cerrar aquí? Esta. A ver, vamos a otro tema diferente. Por ejemplo, Manasakti. Claro, esta es el trabajar con la energía mental. A ver si me deja. ¿Por qué no te abres? Ábrete, sésamo. Ahora. Vale, energía lunar. Esta es una práctica pensada para una noche de luna llena, por ejemplo, ¿no? A veces en Hatha Yoga Profundización también hacemos esto. Pero claro, aquí ya tenemos una meditación activa metida. Esto no lo haríamos jamás en Hatha Yoga. Entonces, si os fijáis, desde el principio, desde la toma de conciencia inicial, que utilizamos un mantra, el Purnamada, el mantra de la plenitud, Purnamada, Purnamidam, Purnasya, Purnasyate, etcétera, etcétera, hasta la práctica de Gauri Shankar es una práctica muy introspectiva y en la que además estamos trabajando con Chandra Namaskar. ¿Vale? Sí que es verdad que hay aperturas al principio, pero enseguida terminamos con Gokila Asana y nos vamos a Gauri Shankar. No sé si recordáis Gauri Shankar, yo creo que sí que la hemos hecho. Gauri Shankar es esta en la que utilizamos una especie de Brahmari, el sonido alargando todo lo que podamos.
¿Recordáis esta? No, Creo que la no, hicimos no. en el módulo de pranayamas avanzados o algo así. No sé si la hemos hecho, la verdad, no recuerdo. Bueno, pues tiene diferentes etapas y es un pelotazo. O sea, es una meditación que te lleva... Se llama Guri Shankar porque Guri Shankar es el nombre en sánscrito del Everest. Mm. Osho decía que la retención en lleno que se hace en diferentes momentos, además... no, me estoy confundiendo con Brahmari. Guri Shankar hay una etapa en la que retenemos el mayor tiempo posible, en lleno y en vacío. Entonces, claro, pillas un pelotazo ahí de CO2 increíble, porque se hace sin bandas ni nada, o sea, a pelo. ¿Vale? Y luego hay una práctica también de concentración en la que se mira la llama de una vela, parecido a Tratak. ¿Vale? Hay diferentes etapas. Pero es una meditación muy introspectiva, se practica sentado, o sea que no es una meditación dinámica realmente. Yo creo que esta no la hemos hecho. No, yo creo que Yo no. me diría No me que no suena. suena. tampoco. No, pues nada, la tenemos pendiente. Me Lo la que pasa apunto. Apuntada es un está. pelotazo. Es un pelotazo porque ya te digo, hay por lo menos, yo creo que 15 minutos, es que hace tiempo que no la hago esta, 15 minutos en la que estás haciendo una especie de pranayama cuadrado, pero a la máxima capacidad, o sea, máxima retención y máxima retención en vacío también. Y luego la música es así como muy hipnótica. Ah, que va con música. Sí, sí, sí. Creo que es la segunda fase, se puede hacer con la llama de una vela o con un estroboscopio. ¿Sabéis lo que es una estroboscopia? Es como No. una luz parpadeante, como si fuera una discoteca. Tiqui, 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 tiqui. Y lo que pasa es que está contraindicada cuando hay, por ejemplo, personas que hayan tenido ataques de epilepsia y demás, está contraindicado esto del estroboscopio. Pero sí, es como muy psicodélica. Entonces, Osho decía que las corrientes de CO2, de anhídrido carbónico en el torrente sanguíneo te cambian el estado de conciencia y te llevan a alturas tan elevadas como las del Everest. Por eso se llama el Guri Shankar. Es un pelotazo. O sea, el día que queráis pillar un buen pelotazo, Guri Shankar. Entonces, claro, es una práctica totalmente meditativa, totalmente Manasakti. ¿Vale? Vamos a ver otra por ahí. Vamos a ver Ahimsa. Claro, aquí este es un leitmotiv más sutil, porque estamos hablando de actitudes. Ya no estamos hablando de algo concreto que queramos desarrollar o despertar como Manasakti o Anahat Chakra, sino estamos hablando de Ahimsa, de la no violencia, de uno de los yamas. Entonces, claro, no se trata tanto de hacer según qué cosas para conseguir ese estado de Ahimsa, sino se trata de propiciar un ambiente en el que el practicante esté pendiente de esa actitud desde el principio hasta el final. Entonces, aquí, bueno, es una práctica que no tiene ninguna intención determinada, sería una práctica más o menos equilibrada con posturas de pie. Trabajo con algunos Pavanamuktasanas de pie, dinámica y estática en algunas posturas de pie, ciclo de Tadasana, y luego ya posturas estáticas de pie para irnos a posiciones sentado y finalizar con Viparita Karani. Hay un Yoga Nidra al final, en la que tiene que estar presente también ese leitmotiv. Lo que no puede ser es que yo esté desarrollando un determinado leitmotiv en la primera parte de la sesión y cuando toque el Yoga Nidra o toque una meditación no tenga nada que ver con ese leitmotiv. O sea, yo tengo que implicar cada aspecto con el leitmotiv. Y ahora mismo no me acuerdo este mantra, yo soy la que soy, es una canción de, creo que es de Rosa Zaragoza o una de estas, que había algo ahí que me hizo conectar con el leitmotiv. Ahora mismo no recuerdo, pero sería también que esa intención esté presente durante toda la sesión. ¿Vale?
Entonces aquí habría un elemento ñana muy claro, que es el que tú tendrías que ir recordando esa intención durante diferentes momentos de la práctica. ¿Vale? Porque la práctica no te va a producir por sí misma ese estado, sino que va a ser tu intención a la hora de practicar. Esta práctica podría ser, la primera parte podría ser una práctica de hatha normal y corriente. Pero cuando tú le pones esa intención, cambia completamente. A ver, lo siento, tengo que marchar. Ya me están llamando mis padres. Muy bien, Sofía. Lo Un siento, abrazo. lo que sigue y gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Sofía. Bueno, vamos a ver otro elemento más. A ver. A ver. Bueno, este de moverse desde la quietud, claro, también es una intención. Este además yo creo que lo habéis experimentado, porque alguna vez en alguna práctica ha surgido así de forma espontánea el generar esa actitud de movernos desde ahí, ¿no? Entonces aquí lo que hice fue un trabajo interesante de trabajar con la dinámica y la estática, sobre todo en la primera parte de la sesión, ¿no? De manera que ese moverte desde la quietud vaya viniendo de manera natural. Entonces realmente no, como veis, no son cosas muy complicadas, también es una cuestión de intención a la hora de practicar. Y sí que es verdad que al final, para desarrollar más ese concepto de quietud, hicimos la práctica de Kaya Estariyam, ¿vale? Que sabéis que es la meditación de la inmovilidad del cuerpo. Estamos trabajando con dinámica y estática durante toda la sesión y poquito a poco nos vamos acercando a esa quietud que surge de manera natural, ¿no? Luego os las comparto todas y... Obviamente la libreta esta de la que he sacado, que yo voy coleccionando libretas desde hace muchos años, de esta libreta en la que hay prácticas de integral, no todas las prácticas de integral tenían leitmotiv. Vamos, es que, claro, yo daba clases 2 veces por semana. Ya hay que tener bastante imaginación como para conseguir que cada clase tenga un leitmotiv diferente en un año entero o en varios años, ¿no? Entonces, había clases en las que simplemente se cumplían esos 2 requisitos que os decía, que trabajamos con diferentes ramas del yoga y que trabajamos diferentes aspectos del ser humano. Entonces, en cada práctica de integral siempre había o bien un yoga nidra, o bien una meditación estática, o bien una meditación activa. Entonces, os recomiendo que en la práctica que hagáis haya algo de esto. O bien un yoga nidra, o bien una meditación activa, o bien una meditación estática. ¿Vale? Que además queréis añadir algún mantra relacionado con la intención general de la clase, pues mejor que mejor. A ver, otra. Mirad, esta sí que tiene que ver con cosas que hacemos durante la sesión. No es tanto de actitudes, es una práctica relacionada con los villamantras. Bueno, antes de eso, la de los chakras, por ejemplo. Mirad, esta es una práctica de integral relacionada con los chakras. Entonces, ¿qué pasa? Desde el principio hacemos la toma de conciencia inicial, veis que pone 7 Om. No hacemos 3 Oms. Hacemos un Om por cada chakra. Y llevamos la atención a cada centro desde el principio. Incluso con la posición esta de las manos, ¿vale? Esto que llamamos el tibetano. Sí. Y luego tener presente la columna vertebral, el movimiento de la columna, los chakras alineados. Es decir, podemos hacer desde la toma de conciencia inicial, mantener esa conexión con los 7 centros principales, incluso ya desde la dinámica, desde la parte dinámica de la sesión. Hacemos obviamente Surya Namaskar con chakras y luego en cada postura llevamos la atención a el chakra o los chakras relacionados con cada postura. ¿Vale? Esa es un poco la idea. ¿Podríamos hacer una práctica ordenada en relación ascendente o descendente de los chakras? También se podría hacer. Lo que pasa que va a ser difícil que sea muy armónica. Porque igual vamos a estar
Vamos a empezar, por ejemplo, con postura sobre la cabeza. Luego tenemos que irnos a algo que trabaje Ajna Chakra. Luego Sarvangasana. Luego una postura de apertura. No sé, va a ser difícil. Una de dos, o hacemos la clase lo más armónica posible, o bien hacemos en relación a los chakras una postura para el primero, una postura para el segundo, una postura para el tercero, que también tengo varias sesiones por ahí organizadas de ese modo. ¿Vale? Luego tenemos Prana Mudra, que es el pranayama que de alguna manera se relaciona con el nivel energético, de alguna forma, y luego Chakra Dharana, que es la práctica esta que hacíamos, que puede ser con los villamantras de cada chakra, o bien con los mudras de cada chakra, o simplemente poner la atención en cada uno de los centros. ¿Vale? Y luego pues un mantra para darle un punto bhakti, el Sahana Bhavatu, el Santi Mantra. Any question? ¿Entendéis lo de los chakras? Que hay muchas formas de enfocarlo, que no necesariamente tiene que ser así. Y luego, parecida a esta, la de los villamantras, aquí sí que nos enfocamos más en los villamantras y le pedimos, fijaros que la parte central son asanas, aquí sí que están orientadas en ese orden, en orden ascendente. Por ejemplo, la primera postura tiene que ver con Muladhara. Y lo que hacemos es mantener la atención en Muladhara y repetir mentalmente el villamantra, LAM, mientras mantenemos la postura. Creo que hemos hecho alguna práctica de esto, ¿verdad? Sí. Para la segunda postura, Swadhisthana, la postura de la tortuga. ¿Vale? Manipur sería esta, Ardha Chakrasana, Ram. La torsión en suelo, Anahat. Claro, si yo el foco lo voy a poner más en la conciencia de los chakras y los villamantras, tengo que buscar posturas en las que esté cómodo. Porque es una postura muy intensa, no voy a poder relajarme en la postura, voy a estar pendiente de la técnica o de no caerme y no me voy a poder quedar ahí mucho tiempo, no me va a dar tiempo a enfocarme en el chakra ni a repetir el villamantra. ¿Vale? Visuddhi, Sarvangasana, Ajna sería esta postura con la atención al entrecejo y Sahasrara, en lugar de hacer posturas sobre la cabeza, ¿quién está cómodo, completamente cómodo en Sirsasana? Tanto como para llevar la atención al chakra, pues muy poquita gente. Entonces, esta postura también te conecta con Sahasrara y también con Muladhara. Prana Mudra de nuevo y luego pues los villamantras repetidos parecido a la sesión anterior. ¿Vale? Y luego la preparación, pues fijaros que empezamos con el tibetano. Aquí solo cantamos 3 veces Om, pero sí que hacemos el tibetano. Que es esto de llevar las manos a Sahasrara, a Ajna, Visuddhi y de paso recordar los chakras, ¿no? Y en este caso también hemos puesto Surya Namaskar clásica con conciencia de chakras. A ver, ¿qué más? Bueno, una de Visuddhi, que siempre parece que la típica es Anahat, pero también se puede hacer con otros chakras. Visuddhi chakra. ¿Con qué tiene que ver Visuddhi? Con la expresión. Entonces vamos a buscar posiciones en dinámica y después en estática que tengan que ver con la expresión. Hemos puesto aquí sobre todo al final la posición del león, Simhasana, esta de para abrir bien la garganta, la lengua. Esta la veréis, sobre todo en yoga infantil, se utiliza mucho, Simhasana. La veréis con luz en abril. Entonces, claro, empezamos con el mantra Om, cantándolo a viva voz, trabajo de cuello y brazos, zona relacionada con la garganta, diferentes movimientos, Pavana Muktasana 3, la posición de cortar leña, la de ¡ja!
la de sacar la voz, la mini salutación de Danilo, y luego pues no muchas posturas. El saregama es el do, re, mi, fa, sol en sánscrito, ¿vale? Trabajar, yo no recuerdo esta clase en concreto, pero seguramente utilizaríamos el armonio para cantar y sacar la voz, ¿no? Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Y después de estar un ratito ahí con el saregama, cantar el mantra Si Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. O sea que aquí también hay un punto de bhakti bastante potente. ¿Vale? Entonces esa intención de trabajar la expresión está presente ya desde el inicio. Empezamos cantando y terminamos cantando, sacando la voz, incluyendo esa postura del león, dándole importancia, sacándola de la serie de asanas después de la relajación y justo antes de empezar a cantar, sacamos esa postura del león para sacar la voz también. A ver, ¿qué me queda por aquí? Concentración. Claro, hay leitmotivs que pueden coincidir con un objetivo. Otras veces no tiene por qué ser así, pero, por ejemplo, este sería un leitmotiv que podría coincidir con un objetivo dentro de un curso, por ejemplo, estás trabajando con las técnicas de meditación concentrativas, es decir, con Tratak o con Anapana, y entonces te interesa trabajar la concentración a través de la práctica. A ver si me deja abrirla. Ahora. Entonces, fijaros que poquito a poco, utilizando Chandra Namaskar también, sería una sesión que tendría algo que ver con la de Manasakti. Empezamos y poquito a poco vamos entrando en posiciones invertidas, trabajamos con variante de Sirsasana, con movimientos de cabeza, con la práctica de Tratak de los ojos, la que hicimos en el retiro de limpieza, ¿os acordáis? Y terminamos con Tratak como práctica de concentración, la llama de la vela. Entonces, aquí hay una intención que se apoya también no solamente en la intención en sí, sino en lo que vamos haciendo durante la práctica. Hay un trabajo preparatorio para las posiciones invertidas, para estar cómodos e interiorizar en las posiciones parecidas a Sirsasana. Incluso se podría incluir Sirsasana completa. Y no tengo ningún ejemplo más. Pero bueno, no sé si se comprende lo que Sí. estamos viendo. Sí. Sí. ¿Se entiende? Ujú. Vale, perfecto. A ver si... Ok. Bueno, entonces, ¿queréis que construyamos una serie? Así, con algún leitmotiv que se os ocurra. O antes de eso, ¿qué leitmotivs se os ocurren? ¿O habéis pensado ya algo para vuestras clases? Yo tengo uno, pero es una sorpresa. Ah, vale. Bueno, pues aunque no digas ese, pero otro... Sí. Sí, aquí nadie se va a copiar de nadie, ¿eh? No, no es por copiar, es por la sorpresa. Vale, vale. ¿Qué leitmotivs se os ocurren? Algunos son, digamos que tienen que ver con actitudes, y fijaros que tenemos ahí llamas y niyamas. Llamas y niyamas que podríamos usar para trabajar con actitudes durante la práctica.
Además, esto lo veremos en uno de los módulos de este año. Vamos a ver cómo se relacionan Yama y Niyama con la práctica. Porque hemos hablado de ahimsa, de no violencia, pero podríamos hablar también de tapas, por ejemplo. Y luego tenemos elementos que sí que dependen un poquito de lo que hagamos durante la sesión. Con las actitudes en realidad no va a depender tanto de lo que hagamos, sino de la actitud a la hora de realizarlo. Pero, por ejemplo, si yo quiero diseñar una serie que tenga que ver con rayas, o con tamas, o con sattva, claro, no puedo escoger según qué cosas, no sirve cualquier práctica. La práctica tiene que estar relacionada con esto. ¿Vale? O si yo quiero hacer una práctica pues, más orientada hacia alguno de los dosas, también tengo que asegurarme de qué prácticas van bien para Pitta, por ejemplo, y voy a hacer una práctica orientada a Pitta. Esto sería un objetivo, pero también puede ser un leitmotiv, ¿no? Armonizando tu fuego interno, Pitta. O hacia los elementos también. Claro, porque tener en cuenta de que cuando hacemos una práctica integral, en clase no vamos a tener solamente a los Pitta. Vamos a tener pitas, batas y capas. Pero tú puedes hacer un leitmotiv, una práctica para armonizar el dosa pita. ¿Vale? O los elementos, como dice Paula. O los chakras. Tenéis desde el primero hasta el séptimo. A ver quién tiene huevos de hacer una clase orientada para el séptimo solo. No, en cuanto a esto de los chakras, por ejemplo, es interesante también lo que propone la sintergética y el reajuste vital, por ejemplo, que también se basa un poquito en eso, que es trabajar por pares. O sea, se trabaja primero con séptimo, segundo con sexto, no sé, perdón, segundo con quinto, creo que es, segundo con quinto y tercero con cuarto. Pero por series, ¿quieres decir? Sí, en sintergética, por ejemplo, o sea, no, o en reajuste vital, que es lo que más conozco, sintergética conozco como paciente, pero no como terapeuta. La sintergética es una terapia, síntesis de terapias energéticas, que creó el doctor Pablo Carvajal, es un médico colombiano, que hizo una síntesis de la terapia ayurveda con la medicina china y con la medicina chamánica. Entonces ellos hablan de estas parejas, ¿no? De chakras. Primero con séptimo, segundo con quinto, tercero con cuarto. Entonces en reajuste vital a veces se trabaja también de esa manera. Entonces, por ejemplo, si haces una práctica de primer chakra, podrías hacer una práctica de integral en la que trabajaras en la primera parte, primer chakra, para despertar la energía, y la última parte, séptimo chakra. Vale. Trabajar la conexión. ¿Vale? O trabajar tercero y cuarto. El tercero sería trabajar posiciones tipo guerreros, tipo Utkatasana, posiciones que trabajan Manipur chakra. Y en la segunda parte trabajar Anahat, porque es el paso este del tercero al cuarto. ¿Vale? Del ego, del yo personal al yo universal, ¿no? Al amor incondicional. También sería interesante trabajarlo así. O sea que tenéis ahí un montón de posibilidades, todas las que queráis. Pero digamos que el leitmotiv es un poquito más sutil que un objetivo concreto, porque trabaja con aspectos más sutiles. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Visuddhi, no es que vayamos a trabajar solamente Visuddhi, sino hablamos de la capacidad de expresión, de comunicación, y trabajamos con eso durante toda la sesión. Cuando hablamos de Anahat, no solamente Anahat Chakra como centro energético, sino esa capacidad de desarrollar amor incondicional, que en realidad forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, si haces, por ejemplo, una práctica orientada a primer chakra,
sería la conexión con la tierra, con tus ancestros. Podrías utilizar algún mantra así que tenga un punto chamánico, posturas de conexión con la tierra, yo qué sé, un montón de posibilidades. Alguna meditación activa tipo mandala, quizá, o kundalini. Ok. Vale, decirme un leitmotiv para que construyamos una serie así. Una cosita antes de la serie, ¿nos repartimos hoy los días o otro día? Buena pregunta. Y si lo hacemos en el retiro, En el retiro yo creo estará que todo mejor. el Estaremos mundo. todos, claro. Sí, de hecho yo había pensado que hoy estamos hablando de lo que es la sesión de integral. Había pensado que el próximo viernes hacer una práctica de integral aquí en este horario, Muy bien. porque Y ya el no creo siguiente es el que retiro. Jordi y Kiara puedan hacer nada el próximo viernes. Ojalá, Vale. pero... Y ya en el retiro ya establecemos las próximas clases, Estupendo. ¿vale? Ok. Chicos, yo os tengo que dejar también ya. Uy. ¿Pero qué hora es? Bueno, son y 22. Podemos estar un ratito más, ¿no? ¿Los demás podéis estar un ratito más? Sí. Sí, si no se me acaba la batería, sí. Vaya. Que ya me he avisado. Y es que si no me quedo sin luz, no puedo. Nos vemos Vale, el pues, próximo viernes. venga. Besitos. Chao, Yolanda. Chao, chao, chao. Vale, pues aunque sea un poquito así a grosso modo, pero no sé, decirme un leitmotiv que se os ocurra o que os venga para Romper límites. poner límites. Romper. Romper límites. Ajá. Vale, eso es más bien una actitud. Es decir, ahí no sería tanto como yo lo veo, no sería tanto, no habría tanto problema en escoger qué elementos utilizamos para la práctica, sino en qué momento hacemos referencia a ese romper límites, ¿no? Entiendo que haríamos una práctica que fuera un poquito desafiante, que nos sacara de la zona de confort. De confort. Así es como yo lo veo, más que buscar elementos, en realidad cualquier cosa que hiciéramos podría tener que ver Sí, con esto. podría ser. ¿Vale? Hablaríamos de estira y sukha y le daríamos un punto más a estira. Y eso, posiciones desafiantes, equilibrios, quizá. ¿Qué más se os ocurre que se podría hacer en esta clase en concreto? Un yoga nidra visualizándote superando algo. Por ejemplo, la típica visualización esta de que vas subiendo por una montaña y aparecen los obstáculos. Y sí, hay varias visualizaciones que nos podrían servir en ese sentido. Y me viene ahora una cosa. En relación a Bhakti, ¿con qué podemos jugar ahí? Con lo de romper límites. ¿Qué es lo que impide? O sea, Con el tema del miedo. claro, un límite de alguna manera es un obstáculo, ¿no? Que además uno mismo se pone muchas veces. ¿Y qué energía mueve los obstáculos, remueve los obstáculos? El Ganesha. Ganesha. Ganesh. El mantra de Ganesha, por ejemplo, podría servir. No os copiéis ahora, ¿eh? No toméis nota de decir, mira, voy a hacer... Bueno, va. Si queréis, sí, pero estamos intentando averiguar juntos de qué manera podemos enfocar esta práctica, ¿no? Entonces sí que hay algunas cositas que nos podrían ayudar a conseguir desarrollarla. Ya han salido aquí algunas. Pero básicamente sería una cuestión más de actitud, ¿no? De buscar posiciones que nos desafíen. O incluso hacer cosas que estamos acostumbrados a hacer, pero hacerlas de otro modo. De otro modo. ¿Vale?
se me ocurre ahora una tontería, por ejemplo. Estamos acostumbrados a hacer el rolling hacia atrás al exhalar. Pues proponer hacerlo al inhalar, ¿no? Y ver qué pasa. O sea, atreverte a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? No sé. Cosas que vienen así de repente. ¿Se te ocurre a ti alguna cosa, Esther? No, estaba pensando y es que para mí un poco lo clásico es la apertura de corazón, dirigido hacia el corazón, la verdad. Ya. Sí, pero en relación a esto que propone De Toya, lo que propone Toya, lo de los límites, ¿se te ocurre algo que pudiéramos hacer además de esto que hemos mencionado? pranayamas con mucha retención. Correcto. Pranayamas que fueran... ¿Os acordáis el del desmayo? El Murcha Pranayama. Claro, habría que ver el contexto de la clase, obviamente, ¿no? Pero bueno, entendemos que es una práctica para gente que ya tenga un poquito de experiencia, pero Murcha Pranayama te lleva al límite, justamente. Ese podría ser interesante, ¿no? O, por ejemplo, Anuloma Viloma, si estás acostumbrado a hacer el ritmo 1, 2, 2, pues atreverte a ir más allá y llegar al límite 1, 4, 2 o incluso 1, 4, 2, 2. Sí, sí. ¿Veis cómo salen cosas? Es cuestión de enfocarse en eso. Yo recuerdo el año pasado con la octava surgieron clases muy interesantes. Ahora mismo no recuerdo concretamente qué, pero hubo varias personas que propusieron, en lugar de lo que otros años era típico, ¿no? Que era chakra corazón, ¿no? Primer chakra, o que es lo fácil, ¿no? Porque dices, venga, va, hago una práctica con los chakras, termino con la meditación chakradharana y ya está, integral. Pero no, se atrevieron a hacer clases de este estilo, o sea, con actitudes de tal, de cual, y fue muy interesante. Hubo propuestas muy interesantes. Es muy creativa la práctica de yoga integral, creo. Claro, claro, es que es eso, de eso se trata. De eso se trata. Y además tenemos un montón de elementos con los que jugar. Un montón. Ya los teníamos en Hatha, pero ahora tenemos muchos más. Y porque que nos podríamos atrever también a explorar el tema del karma. ¿Cómo se os ocurre que podríamos integrar una práctica de karma yoga en una clase integral? Ya os digo que sería un poco raro en una clase normal, porque la gente no está acostumbrada a estas cosas, pero a lo mejor en un contexto de un taller sí sería interesante. Creo que ya os puse el ejemplo de una vez que hicimos un taller, antes de hacer la formación ni nada, hicimos un taller sobre las ramas del yoga. Y entonces hicimos una práctica de meditación en la que fuimos pasando por diferentes ramas del yoga. Por ejemplo, la parte de Hatha era el preparar y ajustar la postura de meditación, ¿no? Y así diferentes ramas. Sí. Y lo primero que hicimos fue Karma Yoga. ¿Sabéis en qué consistió? Tenías que encargarte de preparar el espacio donde se iba a sentar tu compañera. El otro. Entonces fue muy bonito, de poner la esterilla, la manta, no sé qué, las cosas de la otra persona y luego pues irte a tu sitio y ya te habían preparado tu... Entonces, claro, eso es muy raro que lo hagas en una clase semanal. Sería un poco raro. Yo no recuerdo haber hecho ninguna sesión integral semanal que hiciéramos Karma Yoga. No, pero a lo mejor sí puedes hacer en diferentes turnos ayudar al otro en la sana. Por ejemplo, sí. Ese sería un punto. Sí, señora. Muy buena aportación. ¿Y el Jnana Yoga, de qué manera se os ocurre? Bueno, eso sí, más leer algún texto que hayas encontrado y que te haya impactado. Sobre todo aquellos que tienen que ver con la autoindagación. O sea, cualquier cosa que tú hagas, normalmente
esas referencias se pueden utilizar las tomas de conciencia inicial o una meditación al final, o un yoga nidra, como el yoga nidra este que hicimos con la autoindagación, ¿no? Elementos que te hagan en un primer momento reflexionar y en un segundo momento experimentar eso hacia lo que apuntan esas palabras o esas indicaciones, ¿no? Ese es el elemento ñana, porque ñana, si no hay una experiencia de eso que se comparte, no es ñana, simplemente es reflexión. Pero ñana hay un punto en el que trasciendes la propia mente y experimentas esto que estás compartiendo, ¿no? Por ejemplo, yo últimamente en profundización es que a veces me sale natural. Cuando la gente está en relajación es que casi no hacemos ninguna técnica de relajación, simplemente son indicaciones como si fuera un satsang casi, ¿no? Entonces, esos momentos, no necesariamente leyendo, pero también puede ayudar una lectura, ¿no?, de algún maestro, y sobre eso invitar a la gente a experimentar eso hacia lo que apuntan esas palabras, ¿no? O utilizar técnicas directas como estas prácticas. Yo a veces, esto sí que lo he hecho en integral, esto que en su momento lo haremos en el retiro, porque yo creo que no lo hemos hecho, esto de ponerse por parejas y una persona pregunta al otro ¿quién eres tú? Y el otro responde. Esta es una práctica muy potente, tanto a nivel individual como a nivel en pareja. Me acuerdo que lo hicimos en Barcelona hace un par de semanas. Hicimos una práctica de integral y terminó con esto, ¿no? Y la gente flipaba. O sea, gente que le caían las lágrimas. O sea, porque mueve mucho. Mueve mucho. Entonces, eso sería una práctica de Jnana Yoga, más directa, ¿no? Y luego sobre lo que estabais hablando antes del karma, aunque no hagamos algo directo de karma yoga, sí que también karma yoga puede estar implícito en la práctica como actitud a la hora de lo que estás haciendo, hacerlo conscientemente, o sea, estar presente 100% en lo que estás haciendo, ¿no? Eso también es karma yoga. Sí, incluso no esperando ningún resultado de ello. Exactamente, como actitud a la hora de practicar. Muy bien. Pues otro leitmotiv que sí que a lo mejor nos haga bucear en los elementos que tenemos, que no sea tanto de actitud, sino de que la propia práctica genere ese... ¿Se os ocurre alguno? Que no sea actitud. Una pista, por ejemplo, de los que hemos visto antes, hemos dicho Manasakti, pero podría ser otro que fuera Pranasakti. Pranasakti, sí. El trabajo con la energía vital, ¿no? Entonces, ¿qué incorporaríamos en esa práctica? El pranayama, ¿cómo se llamaba? Este que es solo por... Surya Veda. Surya Veda, ¿no? claro. Obviamente, trabajaríamos fundamentalmente con asanas vitalizantes. O Bastrika, ¿no? Algo que... Pranayamas vitalizantes. Surya Namaskar, obviamente. Incluso Surya Namaskar de una manera más activa. Acordaros cuando estuvimos jugando con los ritmos. Sí, hacerlo Surya más Namaskar rápido. Más rápido, ojos abiertos, más intensidad, variantes más intensas. No tanto la variante lenta de estiramiento, sino más bien saludo clásico, variantes 1, 2 y 3. Y una meditación activa sería lo suyo. Podría entrar una meditación activa también. Porque Por si no, ejemplo, ¿qué meditación metería si no fuera activa?
Me estoy acordando la de el retiro de primero que bueno, que vosotros no hicisteis retiro de primero y no sé si llegamos a practicar aquí. Sí, sí que le hicimos. Mandala. ¿Os acordáis de Sí. Mandala? Sí. Mandala, la primera parte esta de con los brazos arriba, Sí. corriendo 15 minutos. Esa es súper... Al final te lleva a un estado de interiorización, como todas, ¿no? Pero ahí estás despertando Prana Shakti a lo bestia. Yo esa la metería al final. Claro, Es decir, haría toda una primera parte de mover la energía vital para llegar a esa primera parte de la meditación con la energía vital bien arriba, porque luego la propia meditación te va a llevar al estado de interiorización. claro. Si estuviéramos en otro tipo de práctica, por ejemplo, en el retiro, me acuerdo de la práctica que hicimos con los de la 10ª, porque claro, fue en diciembre. En esa práctica, Mandala estaba en mitad de la sesión. Estaba como culminación de la preparación. Hicimos una preparación moviendo la energía vital y después de Mandala había una serie de asanas mantenidas largo tiempo. No me acuerdo si había alguna otra circunstancia. Es decir, porque era una práctica de integral, pero más genérica. No buscábamos solamente Prana Shakti. Ya. ¿Vale? Pero en este contexto yo la pondría al final, más bien, como culminación. Y en ese caso, claro, después de hacer mandalas, que no te va a apetecer ponerte a hacer pranayamas. El pranayama lo pondrías al principio. Al principio. ¿Ok? Y obviamente no sería una práctica para hacer por la noche. Yo la haría por el día. Claro. Hombre, a no ser que sea Shiva Shivaratri, ¿no? Mahasivaratri. Hostia, no sé. Si te va a quedar toda la noche despierta, sí, claro. Claro. Bueno, ¿qué más leitmotivs se os ocurren? Ya han salido unos cuantos, ¿eh? Sí, han salido muchos. Fijaros hasta qué punto la práctica de los leitmotivs no solamente se hace en esta escuela, en la escuela de la que procede Rafael, Vini Yoga, yo he visto prácticas de Vini Yoga basadas en sutras, de los Yoga Sutras. El mío va por ahí, ¿eh? Ah, amiga. Estira Sukha. Os lo voy a contar, ¿no? Va de los obstáculos. Ajá. De los obstáculos. Ah, pues entonces Ganesha, vamos a cantar Ganesha. Sí. Om Gam Ganapataya Namaha. Sí, sí, sí. Y he encontrado un libro bastante interesante y me va a ayudar porque relaciona los obstáculos con cada asana. Qué bueno. Sí, muy chulo. Entonces voy a tirarlo por ahí. He dicho, mira qué guay. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Que digo que otro leitmotiv puede ser el mirarse a uno mismo, por ejemplo. ¿Podría? Mirarse uno mismo, Sí. como autoescucha o algo así. Y autoobservación, y sí, Claro. sí, Esta sería más de actitudinal, podríamos decir. claro. Pero de estos así más concretos, fijaros que tenemos, aparte de los 7 chakras, las 3 gunas, los 3 Sí, los dosas, 3 dosas. Manas Shakti y Prana Shakti, Prana Shakti. Kundalini, podría ser también, despertar de Kundalini. ¿Qué más? Es que así concretos, También hemos dicho los 5 elementos. los 5 elementos. Estira y Sukha. Estira y Sukha también. Las 5 ramas del yoga.
también. Es decir, una práctica de yoga integral en la que vamos a trabajar las 5 ramas del yoga, de una manera o de otra. Podría ser otra forma. Y sería más concreto, no sería tanto de actitud, sino cosas más concretas. Y no se me ocurre nada más, porque llama y ni llama sería más bien actitudes. Sí. Sobre la luz y la oscuridad, sería prana y manasakti, ¿no? Sería lo mismo. Luz, oscuridad. Es que es... Sí, puedes ir jugando con los ojos abiertos, ojos cerrados. Ah, claro. Dos. Sí, eso sería más bien pranasakti y manasakti, claro. y manasakti. Mm. O Pues, en términos tántricos, podríamos hacer una práctica Siva-Sakti. Siva-Sakti, claro. Siva-Sakti. Energía y conciencia. Sí, O masculino y femenino. claro. Esa está guay, ¿eh? Una de Sí, masculino. puede ser No, interesante. muy interesante. También para que explorar, ¿no? Y que la gente explore que esas dos energías viven en uno. Mm. Dejen de identificarse con lo masculino o lo femenino. Sí. ¿Cómo plantearías una clase desarrollando esto? A ver, ideas, venga. Hombre, yo creo que lo masculino tiende a más vital, más el cazador, ¿no? Entonces iría a los guerreros, por ejemplo, en asana, iría a guerreros y luego tiraría la parte femenina en posturas más relajantes o más, De interiorización. sí, más suaves, a lo mejor, no suaves en el sentido, sino de upani. Más de corazón también. En realidad es que masculino y femenino se asocia con pranasakti y manasakti, realmente. Sí, es que al final las dos polaridades las puedes llamar. Luego hay otra forma, lo que pasa es que ya nos metemos en camisa de 11 varas, pues nos metemos en el tema del tantra y claro, ahí es muy sutil porque los chakras son masculinos y femeninos. Eso no Pero cambia. en el hombre es de una manera, en la mujer es la contraria. Entonces ahí ya cambia la cosa, porque el primer chakra en el hombre es masculino, no, perdón, en el hombre es femenino y en Femenino. vosotras es masculino. Bueno, El segundo chakra en el hombre es masculino, en la mujer es femenino. Y así sucesivamente. Pero bueno, eso es meterse ya en camisa de 11 varas. sí. No, hombre, con todas estas ideas ya tenemos ahí para rompernos. Sí, pero bueno, sería interesante explorarlo, el tema este de masculino-femenino. Y un leitmotiv puede ser, o eso ya sería un objetivo, el orientar las clases hacia un tipo de personas. Eso sería estaría relacionado con los objetivos. Con los objetivos, ¿no? Porque cuando tú haces una programación didáctica o diseñas una masterclass, en que sea solamente una clase, tú tienes que identificar cuál es el contexto. Ya. Parte del contexto es el tipo de tipo público, de- el tipo de practicantes, ¿no? Y en base a eso, definir los objetivos. En base al contexto y a lo que tú quieres enseñar, Ya. los objetivos definen lo que quieres que aprendan, lo que quieres las capacidades que quieres que desarrollen. Sí, sí, sí. O experimenten, porque claro, en yoga no es una enseñanza cualquiera. No solo quieres enseñar unas capacidades, sino quieres que tengan una serie de experiencias que la práctica les puede facilitar. Es un poquito diferente la enseñanza. Y un así un poco cañero podría ser la muerte, por ejemplo. Hostia. Sí, sí. Savasana todo el rato. No, pero hacer la postura desde el punto de vista de tú no sabes si mañana vas a estar, tú no sabes de la impermanencia, ¿no? De lo que es la muerte. Claro, y podías trabajar, se me ocurre, la entrega desde el principio de la La práctica. entrega, Como sí. actitud. Eso había pensado yo.
Incluso en Yoga Nidra, pues hacer una visualización así cañera de la propia muerte. Claro, sí, sí. Pasa que tela, ¿eh? Sí, bueno, para gente que le mole la caña. Sí, sí. Si la vais a hacer, avisadme. Para no venir. ¿Comentas algo sobre el leitmotiv al principio de la clase? No necesariamente, pero por ejemplo, cuando se trata de actitudes, obviamente tienes que compartirlo, porque si no hay una implicación por parte de los que reciben, no tiene ningún sentido. Claro. En los demás, tienes que valorar si interesa o no interesa, o quieres jugar a que lo descubran ellos, también podría ser interesante, ¿no? O sea, diseñarte una práctica en la que estás, por ejemplo, abriendo todo el rato chakra corazón y al final preguntarles, ¿cuál era el leitmotiv de esta sesión? ¿De qué iba esto? Y seguro que te van a decir, pues de abrir el corazón, ¿no? Pero en otras sí que va a requerir que los practicantes estén implicados con el proceso, porque si no... Quizás también depende un poco del nivel de la gente Claro. de yoga que tengas delante, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí como estamos en nivel formación, aquí podéis meter caña en todo, ¿eh? Si alguien se atreve con lo de la muerte o con lo masculino o femenino, pues adelante. Ya saldremos del lío por algún lado. Hombre, interesante es, ¿eh? Claro. A mí me gustaría experimentar una práctica de ese estilo. Sí, sí, sí. Que sea transformadora, porque una práctica así yo creo que es transformadora, te deja huella, ¿sabes? Claro, claro. Había otra por ahí que iba a fotocopiar también, o sea, a poneros esta noche. Me acuerdo que una vez en el grupo integral me preguntaban unas personas que querían saber más sobre la respiración. Entonces hicimos una clase, realmente fue una clase, parecida a la que hicimos en el retiro en el primer retiro, sobre en el módulo que trabajamos la respiración, pues algo parecido, pero condensado en una sesión, con teoría, pero también con experiencia. Pero claro, ¿eso era realmente un leitmotiv o era un objetivo de la sesión? Yo creo que es más bien un objetivo, ¿no? Un objetivo, sí. Porque el trabajar con la respiración como leitmotiv sería algo más sutil, sería estar consciente de la respiración desde el momento inicial, desde la toma de conciencia inicial hasta la práctica final, que podría terminar en Anapanasati o algo así. Y estar consciente de la respiración, de los ritmos respiratorios durante toda la sesión, y al mismo tiempo hacer prácticas que ayuden a desbloquear la respiración. Entonces es que a veces coincide, pero siempre el leitmotiv va a tener ese punto como más sutil, ¿no? Que abarca más espacios, no solamente el físico o el mental, sino que trabaja diferentes cosas. Yo sé que esto es una paranoia mía del leitmotiv, porque, a ver, lo de yoga integral, igual que cuando creé esto de yoga dulce, que la gente decía, ¿yoga dulce? ¿Qué es esto de yoga dulce? ¿No? Uy, ¿se ha ido la cámara? Sí. ¿Oh? ¿Qué ha pasado? Ah, espérate, ya sé qué ha pasado. Que le he dado la flecha. Vale. Pues eso, que lo del leitmotiv en las clases de integral que vais a hacer ahora, digamos que yo lo estoy pidiendo, sugiriendo desde hace 2 años o 3. Antes pues hacíais una clase de integral trabajando con diferentes cosas y chimpún. Pero considero que es algo muy creativo, muy interesante, que os puede abrir un campo, no sé, no para hacerlo todos los días, porque ya digo que no puedes sostener, vamos, yo no me veo capaz de sostener cada semana un leitmotiv diferente, es que al final te repetirías, ¿no? Pero sí de vez en cuando hacer una clase así especial, con una intención determinada, creo que es interesante. Por lo menos que tengáis la capacidad de hacerlo, ¿no? En fin. Bueno, pues no sé, si no tenéis ninguna cuestión más, podemos dejar aquí la clase y el próximo viernes hacemos una sesión de integral. Una sesión. Me reservo el derecho de elección del leitmotiv. Obligación tuya. Tendrá leitmotiv. Igual hacemos alguna de estas que os he enseñado.
para que Está lo bien. experimentéis. Vale. Muy bien. Y nada, pues eso, que también cualquier duda que os vaya surgiendo en el proceso de construir vuestra clase, pues o conmigo o con vuestro tutor, pues lo comentáis. Pero vamos, que estoy seguro que viendo lo que he visto hasta ahora en las clases que habéis hecho, no vais a tener ningún problema y que lo vais a disfrutar mucho. Sí, bueno, y luego está la presión de que hacemos la clase sola. Bueno, pero a estas alturas, no, sin ningún problema. No, sois perfectamente capaces de ello. No. Quizás las personas que están más descolgadas pues son las que no han hecho casi clases y tal, que todos sabemos quiénes son, pero bueno, también están en su proceso y sus complicaciones, pero las que habéis venido habitualmente y habéis estado ahí conectadas, no vais a tener ninguna dificultad. Es más, la siguiente clase, bueno, ya os lo dije, ¿no? Va a ser temática libre. Ujú. Haremos una segunda clase porque tenemos tiempo de sobra. Una segunda clase y a lo mejor hasta una tercera, ya veremos. Y luego acordaros que están las clases con el tutor. Que Ah, sí, es no todo el verdad. mundo podrá, pero ¿Eso cuando se empieza en mayo? pues después de Semana Santa. Sí, en este caso, mayo, junio, julio, 3 ¿Cuándo es meses. En abril. Abril, 14, 15 de abril, por ahí. Vale. Por eso que tenemos ahí 3 meses para cada mes, como los tutores tenemos 2, 3 personas en tutoría, Sí. pues eso. Lo ideal es, si podéis venir durante todo el mes, que no, pues de vez en cuando. Tampoco es algo obligatorio, ¿eh? Pero creo que es interesante. Mucho. O sea, ¿podríamos ir a las clases que quisiéramos de los tutores? Sí, si podéis. Ah, qué guay. Tú estás con Pablo, ¿no? Sí. No, yo estoy con Fran. Es que solo me tiene a mí, además. Claro, pues Fran tiene un montón de horarios, con Fran no vas a tener problema. Sí, me ha dicho que normalmente le toca hacer de otros tutores. Claro, porque por ejemplo, quien tenga, yo que sé, a Vivi solamente tiene la clase de las 5:30 lunes y miércoles. Entonces, claro, es complicado. ¿Y Pablo? Pablo tiene de las 8 de la mañana de martes y jueves y 8:30 de la noche martes y jueves. Ujú. Ahí hay un poco más de margen. Conmigo también lo tenéis complicado, las que estáis conmigo, porque solamente tengo lunes y miércoles. Pero bueno, ahora como estamos ahí modernizados con el tema online, pues igual también se podría hacer un momento online. No es lo mismo, pero ¿Tú cuándo tienes tú las clases, José Manuel? lunes y miércoles a las 8:30. Lunes y miércoles de la tarde, ¿no? Claro. Vale, no, por lo de las clases que yo todavía no he ido, Sí, me apuntaría en mayo. vale, guay. Al final me apunté al curso ese de yoga oncológico. Sí, ¿Qué tal? Muy guay, muy guay. La verdad es que me está encantando. La gente, o sea, las formadoras, el tema va muy orientado al yoga terapéutico y claro. esa conciencia de los problemas que pueda tener la gente, pero sin miedo a la hora de poder hacer yoga con gente que está mal, ¿sabes? Claro. Y me ha gustado un montón, la verdad es que me ha encantado, me está encantando, vamos. Qué Pero bien. eso, hago en abril, descanso medio abril y ya vuelvo en mayo y me apunto a tus clases y otra cosa. Ya ahí cojo Muy bien. carrerilla hasta junio y agosto. Aprovecha este año porque yo no sé si el año que viene seguiré dando clases de profundización, pero bueno. No, yo este año lo hago ya contigo. Yo estaba esperando eso, a despejarme un poco de cosas y hacerlo en una fecha también guay, que hubiera un poquito más de sol también, ¿sabes? Claro. Vale. Muy bien. Pues nada, creo que a Toya se le acaba la batería. José Manuel, me quedé prendada de la clase de Vivi y Pablo, Sí, del módulo con ellos. qué Me ha guay. encantado. Llevo todo el mes ahí dándole mogollón de caña al libro este de somática que nos Chulísimo, comentaste. chulísimo. O Qué sea, bien. creo que sí, es que tenía que encontrarme con esto.
Qué bueno. Vamos, me está encantando. Y son de esas cosas que empiezas a leer y es que es hasta como, no sé, me lo estoy leyendo como si fuera un libro de estos que empiezas a leer y dices, no puedo parar, una hoja y otra, y no me da nada de pereza coger. Qué bien. Pues oye, plantéate hacer una formación el año que viene con Víctor Me lo he Morera. planteado, lo estoy pensando. Me gustaría muchísimo. De hecho, todas les comentamos que si podían hacer algo y tal, porque ellos han estudiado en Barcelona. Lo que pasa es que, José Manuel, voy por el tercer año de formación de yoga Ya. continuo y creo que necesito un pequeño Kit Kat. Bueno, a lo mejor puedes hacer así encuentros, seminarios sueltos para ir Sí, explorando. ujú. Sí, Y desde a, luego y a lo sí. mejor dentro de 2 años pues te planteas hacer la formación, porque el Víctor Morera lo de las intergéticas, esto que hablábamos antes, Ujú, esto, bueno, igual hasta vídeos comentó, porque esta gente que antes estaban en Valencia, en Sadán, ahora ya no sé por dónde andan, los de ujú, Pranamas Yoga, Víctor Morera y demás, los formadores de Pablo y Vivi, ellos ujú. están relacionados con Pablo Carvajal, con las intergéticas. Pues si pudiera encontrar algo por Alicante o te enterases o hicieseis algo en Prana, algo así, Llevo 3 estaría... años detrás de Pablo y Vivi para que hagamos postformación de yoga terapéutico. 3 años o 4 detrás de Pues ellos. mira, que sepas que nosotros se lo dijimos también en el módulo, que por Ya. favor hicieran algo. Y se sonrojarían, seguro. He estado mirando Esther lo de Pranamas Yoga y creo que ahora, como estaba lo de la pandemia, te dan la opción también de hacerlo online. Ah, Porque mira. también me lo estoy planteando para el año que viene. Si tengo dinero, hacerlo online, porque a Barcelona no me voy a ir. Pero me parece muy interesante. Y viendo la formación que estoy haciendo de yoga oncológico, muy profesional al ser online, ¿eh? Me está dejando alucinada, porque lo han hecho con un montón de gente de soporte, con un montón de trabajos entre medias, o sea, muy bien hecho. Ajá. Y, Qué y bien. creo que se puede hacer una formación en condiciones, ¿sabes? No Sí, una sí, sí. formación como la tuya, no una formación de 2 años, pero Ya, una ya. formación de 4 meses Más que al final, específico. Claro. claro, claro, yo creo que sí, eso sí se puede hacer. Ujú. Qué bueno. ¿Y Paula son en horarios en concreto? ¿Están grabados? ¿Son fines de semana? Yo creo que son en directo, pero luego te dan la opción de hacerlo en diferido. Claro. Pero mola más en directo porque siempre te dan opción, por lo menos en la que yo estoy haciendo ahora, a que preguntes, a que no te quedes con dudas, a que luego hay un chat que también lo puedes hacer y luego hay una peste de comentarios que también lo puedes hacer. O sea que es difícil que te quedes con una duda o que te quedes con... Pero, y claro, depende, me imagino que de la formación, de quién lo dé, porque esto es una organización la que yo estoy haciendo, hacen muchas cosas, está metida también la Nazaré, la que es colega del Nazaret con esa o no sé qué, que es neurocientífica. Ujú. Es prima hermana a Rafael, ¿sabes? Van Ah, del mismo estilo. Ahí hace muchas conferencias y hace... Y tiene muchas cosas en la fundación esta, hace muchas actividades. Entonces todo está orientado un poco al yoga, al trauma, al yoga, y lo tienen muy bien hecho, lo tienen muy bien organizado. Yo no sé si todas las formaciones online son así, ¿sabes? No creo. claro. Pero esta está bien, esta está bastante organizada y está guay. Sería cuestión de preguntar y bueno, tampoco tienes mucho que perder si son 3, 4 meses, ¿sabes? Ya. Sí, sí, está claro, no es lo mismo ahí que un montón de tiempo. Claro, es que yo 2 años no me metería a una formación online, No, pero que va, No. que va, dos No, años y no. que hay cosas que tienen que ser presenciales, que es está claro. algo específico, que tú ya tienes la base de yoga, que ya tienes 3 años de yoga y ya tienes la base como para moverte en más cosas, Mm. entonces que sí que se puede hacer. Y me parece muy interesante, he visto cosas del Morera, entrevistas y cosas después de, claro, es que cotilleas, no lo puedes evitar, ¿sabes? Sí, 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 a mí me está pasando eso con la somática y es que, buah, me está apasionando. Pues tienes que mirarte lo que te digo, la mujer esta, que tiene en YouTube, te metes en Fundación Radica y tiene unas charlas sobre el cerebro,
que al final es que todo se va al mismo lado, ¿sabes? A cómo Sí. es que todo se va al mismo lado, a los yoga sutras, a cómo funciona el cerebro, a cómo reaccionamos ante los traumas cerebralmente, y es flipante, es flipante. Qué bueno. Pues Investiga. nada, me alegro de que se haya despertado la curiosidad. Eso es lo que pretendemos con los Mm. módulos estos. Así Sí, que, a ver si con el yoga de niño no va a pasar lo mismo, José o Manuel, seguro, o con el prenatal, seguro que os despierta la curiosidad. que no No tenemos... sé, yo son dos que no sé. A ver cuál me va a costar más de los dos. Pero Con si el es de que niños, aunque... yo creo que en el mundo este del yoga, conforme vas abriendo el campo, te vas dando cuenta de todas las aplicaciones que tiene y alucinas, ¿no? Entonces, entiendes que en la Universidad de Bihar, de Sayananda Yoga en India, tengan yoga y ciencias ambientales, yoga y ciencias de la salud, yoga y no sé qué, porque es que el yoga lo puedes aplicar a todo en la vida, absolutamente a todo. Claro, claro. Así que nada. Bueno, Pues nada, Muchas gracias. chicas, lo dejamos aquí y nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. vale, Venga, genial. Buen fin gracias. de semana. Igualmente. Chao. Chao. Chao.